¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Sí. Ok. Bueno, ya voy a empezar, aunque todavía faltan varios compañeros. Pero bueno. Otra de las complicaciones agudas es el estado hiperglucémico hiperosmolar, o también llamado no cetósico. Esta es una forma de coma hiperglucémico que se va a caracterizar principalmente por 3 puntos. El primer punto es que va a tener una hiperglucemia grave, como dice su nombre, también por consiguiente una hiperosmolaridad, perdón, y otro punto muy característico de este estado es que existe una deshidratación en ausencia de cetosis significativa. Ahorita en la patología, en la fisiopatología, les voy a explicar esto de deshidratación en ausencia. Recordemos que ahorita vimos lo de cetoacidosis diabética y por lo tanto, como su nombre igual lo dice, pues ahí sí hay cetosis. Entonces, pero aquí en este estado tenemos que diferenciar que la deshidratación, aquí no va a haber cetosis significativa. Ahora, las características principales que tenemos que tomar en cuenta es que se va a presentar en pacientes con diabetes leve u oculta. Principalmente se va a dar este estado hiperglucémico en personas de edad adultos o ancianos, cuando la osmolaridad, sobrepasa los 300 miliosmoles por kilogramo, el paciente va a presentarse aletargado y confuso. Ya cuando cuando la osmolaridad es de 330 miliosmoles, el paciente ya se va a encontrar en coma, o puede darse que el paciente llegue a coma. También las características principales aquí es que se puede dar insuficiencia renal, cardíaca y congestiva. Los factores precipitantes de este estado hiperglucémico puede ser la pulmonía, un EBC, y ciertos fármacos se ven implicados. ¿Cuáles tipos de fármacos se ven implicados en que se desarrolle este estado hiperglucémico? Es la fenitoína, el diazóxido y los glucocorticoides, los diuréticos de tiazida y nada más. La siguiente, por favor, Ale. Ahora vamos a hablarles sobre la patogénesis de este estado. Se caracteriza principalmente por una deficiencia parcial o relativa de insulina. Tenemos que tomarlo aquí muy en cuenta. Tenemos que diferenciarlo, porque recordemos que en la cetoacidosis no va a haber insulina. Entonces, aquí va a haber una deficiencia parcial, pero no completa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta parte. Ahora, ¿cómo es que va a iniciar este síndrome? La insulina se va a reducir porque no va a haber mucha, sino se va a reducir. Entonces, esto lo que va a ocasionar es que la glucosa se utilice en menor cantidad en los músculos y en el hígado principalmente. Lo que va a hacer es que al mismo tiempo se va a promover una hiperglucagonemia, es decir, el glucagón no se va a utilizar y por lo tanto se va a aumentar, y por lo tanto pues va a haber una producción de glucosa por lo mismo de que va a aumentar el glucagón. Esto va a dar un resultado, el resultado va a ser que exista una hiperglucemia que va a conducir a una glucosuria, que ya lo vimos en el tema pasado. Es parecido a la fisiopatología, entonces por lo tanto aquí va a haber una diuresis osmótica. Es como, por ejemplo, tenemos una insulina, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que esta insulina va a hacer que la grasa no se convierta en ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres no se conviertan en cetonas. Entonces, por lo tanto, no va a haber cetogénesis, pero no va a ser suficiente para el hígado o para ciertas células de nuestro cuerpo, ya sea músculo, etcétera. Entonces, por lo tanto, la glucosa se va a almacenar y no se va a excretar. Entonces, por eso va a ocasionar esta diuresis osmótica y, por lo tanto, una deshidratación, que es lo que les decía de características principales de aquí. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos,
de este estado hiperglucémico hiperosmolar. Como primer punto, tómenlo muy en cuenta esto, por favor. La glucosa va a ser mayor o igual a 600 miligramos sobre decilitro. La cetonuria, por lo que ya les dije que sí va a haber insulina, entonces, por lo tanto, no hace que los ácidos grasos se conviertan en cetonas. La cetonuria, pues, va a ser leve o va a estar ausente. El bicarbonato va a ser mayor a 15 miliequivalentes por litro. El pH arterial, ya sea arterial o venoso, va a estar mayor a 7.3. La osmolaridad, aquí es muy importante. ¿Cuánto es de osmolaridad? Pues la osmolaridad en este estado es mayor o igual a 320 miliosmoles por kilogramo. Y entonces va a presentar una alteración en el estado neurológico. Recordemos que la osmolaridad normal va a ser de 280 a 295, entonces pues ya es un aumento considerable de la osmolaridad, ya que los pacientes, como les digo, llegan a partir de 300 ya se considera que presenta ya síntomas de, como les dije en la diapositiva anterior, de letargo y confuso. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a sus características clínicas, primero tenemos que tomar en cuenta los signos y síntomas. Aquí este estado puede ser insidioso y puede estar precedido de días o semanas, es decir, no se va a diagnosticar de manera inmediata, ya que los síntomas principales pueden ser debilidad, oluria y polidipsia. También se ha asociado que son comunes los antecedentes de una ingesta reducida de líquidos y esta es la causa de que los pacientes presenten sed. O también se ve implicada en que las alteraciones de ingesta de grandes cantidades de líquidos van a contener glucosa, entonces una característica es que los pacientes van a presentar alteraciones gastrointestinales. En cuanto a la exploración física, el paciente, pues como ya les dije, por lo mismo de la diuresis osmótica, va a presentar una deshidratación profunda. Entonces el paciente, por lo tanto, va a estar aletargado, va a estar confuso y ya dependiendo el nivel de osmolaridad que va a tener, pues va a estar comatoso. Aquí es muy importante igual recalcar que aquí va a existir ausencia de respiraciones Kussmaul. Hay que diferenciarlo de la cetoacidosis diabética, que ahí sí va a presentarse respiraciones Kussmaul, pero aquí no. Aquí va a haber ausencia de las mismas. En cuanto a los datos de laboratorio que se van a presentar en este estado hiperglucémico, pues como su nombre lo dice, pues va a haber hiperglucemia extrema en valores de glucosa en sangre que van a llegar de 800 hasta 2.400 miligramos por decilitro. Entonces, pues ya estamos en un nivel muy extremo de hiperglucemia. También en casos leves, cuando la deshidratación no es muy presente, digámoslo así, se dice que las concentraciones de sodio, recordemos que cuando hay deshidratación, quiere decir que en nuestras células el agua sale de las mismas, entonces por lo tanto acarrea sodio y por lo tanto entonces estas concentraciones de suero van a estar entre 120 a 125 mil equivalentes. La cetosis va a ser leve o ausente por lo mismo que ya les expliqué anteriormente y la acidosis no forma parte de este estado hiperglucémico hiperosmolar, pero puede estar presente y recordemos que la acidosis sí está presente, pero en la cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice. Entonces aquí hay que diferenciar ciertos puntos muy importantes. La siguiente, por favor. A ver, ahora en cuanto al tratamiento. Se va a basar principalmente en 3 parámetros. El primer parámetro es el reemplazo de líquidos, el segundo es el reemplazo de electrolitos y por último es la terapia insulínica. A ver, ahora les voy a explicar lo de reemplazo de líquidos. ¿A qué me refiero con eso? El paciente, por lo mismo de la deshidratación, pues va a tener deficiencia de líquidos y se dice que pierde alrededor de 100 a 200 mililitros por kilogramo
o alrededor de 9 litros. Entonces, pues ya es una pérdida considerable. Entonces, por lo tanto, se le da en el tratamiento este reemplazo. Cuando hay un colapso circulatorio en estos pacientes, se les da una solución salina isotónica. Y en todos los demás casos se les da una solución salina hipotónica. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En el reemplazo de líquidos se les va a dar una solución salina hipotónica que va a estar a 45%, bueno, 0.45%. Ahora, se debe considerar que cuando un paciente es anciano o de la tercera edad, se le debe de colocar un catéter de presión venosa central. Esto porque pues no es, ¿cómo se le dice? Es recomendable, no es recomendable hacerlo como en los pacientes que son de edad adulta intermedio o en los pediátricos. Ahora, el segundo paso del tratamiento es el reemplazo de los electrolitos. Como les decía, porque se presentó la diuresis osmótica, se va a perder ciertos números de electrolitos, que los principales son el potasio y el fósforo. Se le debe de dar este reemplazo de potasio, y este reemplazo de fósforo cae por debajo de 1 miligramo por litro. Entonces, esto se le da, el potasio y el fósforo se le debe de dar vía intravenosa, porque obviamente el paciente va a estar ya sea letargado o no va a estar en vigilia. Entonces, pero si el paciente sí lo está, se le da vía oral. Y la tercera parte del tratamiento es la terapia insulínica. Aquí se les da a los pacientes un bolo inicial de insulina de 0.15 unidades por kilogramo, y esto se va a seguir a una velocidad de infusión de insulina de 0.1 unidades por kilogramo por hora. Esto se tiene que ir ajustando hasta que llegue a 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Ya cuando se establece esta terapia insulínica, o sea, ya llega a 200 miligramos sobre decilitro, ya no a 600, que era lo que tenía el paciente como parámetro, entonces ya se le puede indicar insulina subcutánea. La siguiente, por favor. Ahora, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Es que se me apagó el micrófono, perdón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las complicaciones y el pronóstico. Como ya les mencioné, existe una grave deshidratación y el estado de diuresis va a disminuir. Entonces, se pueden presentar diferentes complicaciones, como son infarto al miocardio, isquemia, embolia pulmonar, trombosis venosa mesentérica, coagulación intravascular diseminada, y en algunos casos menciona la literatura que presenta rhabdomiólisis. ¿Y qué se le debe de hacer a esto? Pues obviamente, como está llevando una grave deshidratación, entonces el abordaje principal para prevenir más complicaciones, pues es la reposición de líquidos en grandes cantidades, ya sea por vía oral o intravenosa con soluciones salinas, como ya les expliqué anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, es que la doctora dijo que no diéramos acidosis láctica. Entonces, pues creo que ya, doctora. No, hasta ahí. A ver si les quedó claro, ¿no? Entre cetoacidosis y estado hiperosmolar, la diferencia es, ¿alguien que diga yo? Pues habían dicho que en el estado hiperosmolar no había acidosis ni tampoco la respiración de Kussmaul. Básicamente es el pH, ¿no? Ese es uno, ¿sale? El otro es la osmolaridad. Por eso se llama estado hiperosmolar. Si se fijan, tiene ahí en su diapositiva, su compañera nos puso 2400, 2000, 1600. Bueno, yo creo que he visto pacientes en estado hiperosmolar con valores, el más alto que he visto ha sido de 2000 de glucosa. Los pacientes pueden estar caminando
antier vi a un paciente de 600 miligramos de glucosa, y como si nada, el hombre andaba caminando, solo tenía un poquito de sueño, ¿no? Entonces, el estado hiperosmolar generalmente ocurre, a diferencia de la cetoacidosis va a ocurrir cuando se instala la diabetes mellitus tipo 1. Decíamos, ¿se acuerdan? O bien cuando un paciente diabético tipo 1 suspendió su tratamiento con insulina o tiene un proceso que va a desencadenar el problema como una infección. Ajá. En el caso del estado hiperosmolar, generalmente son pacientes diabéticos tipo 2 descontrolados, que nunca se han cuidado, que nunca han tenido una atención correcta, un poco parecido al diabético tipo 1 que suspende su tratamiento. En los dos impera el tratamiento con líquidos, acuérdense, ¿no? Son pacientes que están de cierta manera deshidratados, tienen un estado de deshidratación porque existe una alteración entre la entrada de los líquidos y la glucosa a la célula está deshidratada y está sin glucosa en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, impera la hidratación e impera el tratamiento insulínico en los dos, ¿sale? La forma de manejar a cada uno, pues obviamente es un poco distinto, pero si se fijaron, su compañera ahorita nos dijo, la solución tiene que ser una solución isotónica y después se tiene que hacer una corrección a media dilución de solutos. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente recuérdense que el estar administrando sodio y potasio sin control nos va a llevar a otras complicaciones. Por eso tenemos que hacer esa corrección. Y la infusión con insulina depende de lo que tengamos a la mano, pero idealmente debería ser con una bomba de infusión, pero si no la tenemos, pues podemos administrarla por vía intravenosa directa, en bolos, lo que tengamos, pero el paciente tiene que salir de ese estado, ¿sale? Generalmente son pacientes ambos de terapia intensiva. En el caso de la cetoacidosis también van a aprender que en algunos lugares ni siquiera los manejan en terapia intensiva, los manejan en las áreas de urgencia, ahí los controlan, ahí los sacan de la acidosis y ya cuando van a hacer la terapia de control a largo plazo con insulina por vía subcutánea, ya los suben a piso. Pero primero los sacan del estado de acidosis en urgencias, ¿no? Y básicamente, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Chicos? Creo que no, Hola, doctor. hola. Creo que no, doctor. Ok, bueno, aquí terminamos las complicaciones agudas. El lunes vamos a empezar con las complicaciones crónicas. Y ese día, por favor, sí necesito que todos se conecten y que no tengan ningún inconveniente porque vamos a tener examen. Los que no se conecten, yo no voy a poder justificar la falta y hacerles el examen después. Eso no voy a poder hacerlo. Así que, por favor, les voy a pedir que estén conectados el lunes todos para que podamos tener nuestro examen. Y a seguir, ya vendría el siguiente examen, ya viene incluyendo diabetes, ¿sale? Así que diabetes y todo esto que estamos viendo. Bueno, buen fin de semana, chicos.